Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Clase Empresarial, hoy con un personaje maravilloso, con una historia empresarial, con una microempresa familiar dedicada a algo que es absolutamente hermoso y que muy seguramente buena parte de las familias antioqueñas tienen en sus casas. Y es, aunque sea o un pocillo o un plato o una cuchara, algún elemento de la mesa del Carmen de Viboral, los ceramistas del Carmen de Viboral. Y hay una empresa familiar, como les digo, que se llama Cerámicas El Dorado, más de 50 años, exactamente 56 años de historia, donde combinan barro, fuego, pigmentos, creatividad, manos de mujeres y de hombres carmelitanos. Han sobrevivido a crisis, a competidores muy duros y hoy están enseñando esa identidad, ese saber hacer y saber ser también, lo están enseñando porque abrieron su taller para que lo visitemos, para que aprendamos a conocer cómo es el proceso de la cerámica. Y aquí estamos con Gladys Bello. Gladys Bello es la encargada de muchas cosas allí en Cerámicas El Dorado, pero entre otras al diseño y a la comercialización. Gladys, bienvenida a Clase Empresarial. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Más encantados nosotros. Gladys, tu padre, don Pedro Bello, fue el gran iniciador junto con tu madre, doña Ujú. Fabiola, de cerámicas. ¿Qué, qué extrañas de las manos de tu papá? Él ya no está, pero qué extrañas de esas manos, porque si hay algo bien conmovedor, son las manos de nuestros alfareros, de nuestros artesanos. ¿Cómo recuerdas esas manos de tu papá? A ver, yo recuerdo a mi papá porque él modelaba y en el Carmen ya casi nadie modela. ¿Verdad? Es decir, crear un producto con sus propias manos. Decir, ya me hace tristeza, pero él era un hombre tan sabio y quería tanto lo que hacía. Y eso lo extraño de él, que en el Carmen ya no hay quien modele. Tu papá incluso se fue a estudiar a Argentina cerámica. Claro, mi papá no era antioqueño, no era boyacense, y Ujú. se vino de Boyacá a estudiar cerámica a la Escuela Industrial del Carmen de Viboral. Estuvo allá trabajando, se casó con mi mamá Fabiola, fuimos 9 hijos, ahora somos 7. Luego mi papá se fue a especializarse a Argentina, en la Universidad de La Plata. Estudió cerámica. Cuando regresó fue que colocó la microempresa. Y la microempresa la coloca, la abre allí en una casa en el Carmen de Viboral. ¿Cómo No, fueron los inicios claro, sí, de ese sí. taller? El inicio del taller fue como en el patio de la casa. Ujú. Entonces mi papá salía de su trabajo, empezó trayendo moldes de yeso y vaciando como vasos de cerveza, se les decíamos rubicones. Y eso fue un boom en la época que él estuvo pues fabricándolos. Eso fue uno de los productos que él sacó y le fue súper bien y luego la mayoría de la gente también hizo lo mismo. ¿Y cómo fueron llegando las otras referencias? Hoy son una cantidad de moldes, son muchísimas las piezas, son cientos las piezas que ustedes hacen día a Claro día. que sí. Entonces, después de que mi papá estuvo haciendo los rubicones, él mismo vio la necesidad de hacer otras cosas diferentes, como las vajillas, porque todo el mundo preguntaba, bueno, ¿y ustedes no hacen vajillas? Nosotros hicimos rubicones y luego hicimos materas, Ujú. materas decoradas también a mano, divinas. Y las vajillas nos daba pues como más temor meternos con vajillas, porque era más complicado. Pero en este momento hacemos las vajillas con diferentes diseños. Ustedes han pasado por situaciones dificilísimas. Incluso hubo un momento allá en el Carmen de Viboral, antes había varios talleres, varias fábricas grandes, fueron cerrando, llegó la crisis. ¿Cómo pasaron ustedes por esa crisis? Bueno, en el Carmen, una crisis muy grande. Éramos con nosotros 22 empresas. 22. 22. De las Nosotros, cuales, ¿cuántas pueden quedar? pues de las que estábamos en ese tiempo, solo permanecemos nosotros, Cerámicas El Dorado. Porque yo pienso que cuando uno ama lo que está haciendo, busca las estrategias para no cerrar. ¿Y cómo podemos hacer para salir adelante? ¿Y cuál fue en el caso de tu empresa
de esta empresa familiar, ¿cuál fue la estrategia para salir adelante y no dejarse llenar de la tristeza? Ustedes estaban viendo cómo sus vecinos se iban, cómo no encontraban formas. ¿Ustedes cómo lo hicieron? Claro. Mira, entonces, mi papá también pensaba cerrar, pero no sé si es, bueno, en el caso específico mío, yo estaba estudiando en Bogotá. Entonces yo decía, en vez de estar estando aquí gastando plata, me voy a ir a buscar una manera para que nosotros no cerremos. Y me vine para el Carmen, abrí el almacén, pero nadie llegaba, porque en esa época también la guerrilla estaba pues Claro, en el Carmen. claro que sí. Entonces la gente no Era uno de viajaba. los puntos sensibles de Antioquia con la Claro que guerrilla, sí. claro que sí. Entonces dije yo, pues si la gente no viene aquí, yo voy a buscar la gente, voy a buscar mi mercadeo, porque yo no me voy a quedar sentada aquí. Bueno, entonces lo primero que hice fue participar en Expo Artesanías en Bogotá. Bueno, yo estoy muy agradecida con Artesanías de Colombia, porque aunque mucha gente no lo crea, ellos son un gran apoyo. Yo estuve allá en la feria y todo el mundo quedaba asombrado. Ve, pero el Carmen cerró todo. Dije, no, porque yo estoy aquí. Es una muestra de que estamos vivos. Vine a mostrarles que estamos aquí y que estamos para recibir sus pedidos y seguir adelante. Increíble, o sea, una empresa sobreviviente en una feria nacional e internacional diciendo, aquí Aquí estamos, no estamos. nos hemos muerto. Ajá. Entonces, en esa oportunidad fui con mi papá, que estaba todavía vivo. Entonces, a él le daba mucha risa porque yo hablaba con la gente y le decía, pero no, ¿cómo así? Tienen que volver al Carmen porque todo está bueno, porque todo está bien, porque si no van, entonces, pues en las redes sociales están y por eso nos pueden pedir y nosotros les mandamos. De manera que eso fue el inicio de, Del renacer. de volver a Claro, renacer claro. en la época en que todo el mundo cerró. La importancia de creer. ¿Tú creíste que era posible tener una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta? Yo pensé que las situaciones son difíciles, pero en las situaciones difíciles, si yo tengo ganas, me las invento para salir adelante. Yo no estaba segura de que yendo a esa feria iba a conseguir un buen mercadeo, pero bueno, dije yo, tengo que arriesgarme y voy a ir. Así pierda la plata en la inscripción y de todo lo que gasté, pero lo voy a lograr y lo logré. Empiezan a llegar los pedidos. ¿Cómo viene esa reconexión allá en Bogotá? ¿Con quién? ¿Quiénes son los primeros que creen en ti otra vez? A ver, los primeros que creyeron en mí fueron ellos mismos. Artesanías de Colombia me hizo un pedido para el almacén que ellos tienen en Bogotá. Entonces, teniendo el producto en Bogotá, a ellos también les hacían pedidos. Entonces, ellos se dirigían a mí. Igual yo les hacía los pedidos. Y mucha gente de los que conseguí como clientes también. Y en Bogotá conseguí otros almacenes de artesanías que también me dijeron, pero si estás produciendo, también te vamos a comprar. Qué bien, qué bien. Entonces, bueno, Dios dijo, bueno, lo logré, me salvé. Gladys, y más recientemente, a partir de estar, de ir a esas ferias internacionales, Expo Artesano también acá en Medellín, a partir de esos encuentros vienen unas conexiones con unos diseñadores muy especiales y viene un trabajo muy bonito para tú diseñarles vajillas a esos diseñadores, ¿cierto? Bueno, entonces yo pienso que las oportunidades se dan y hay que aprovecharlas. En el momento en que yo estuve desde el 2000, ¿qué? Como desde el año 2000 estuve más o menos participando en las ferias. Y ahí conocí a uno de los diseñadores más importantes del país. Entonces nos hicimos muy buenos amigos. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Juan Pablo Socarrás Socarrás, claro. y de Guarnizo. Entonces ellos me propusieron trabajar con ellos. Yo pues encantada, listo, vamos a hacer una colección. Primero la hice con Juan Pablo y la hicimos pues con un almacén de aquí de Medellín, no sé si se podrá decir. Claro que sí. Claro, con los almacenes Éxito. Con el éxito, sí. Con el éxito, y el éxito nos abrió las puertas y nos dijo, creemos en ustedes. Perfecto, nos Y fue ese también súper fue bien. como un aire fresco, otra Sí, bocanada de es aire como fresco. llegar y decir, Claro, colocamos el producto nacional y el del Carmen claro. dentro de las líneas de los almacenes Éxito. Otra vez en la atención del público grande, Entonces todo claro. el mundo era cautivado. ¿Cómo así que están en el Claro. éxito? Y dije, claro que sí. Entonces en ese aspecto nos fue súper bien con Juan Pablo Socarrás. Y en ese momento él estaba pasando por el boom que tenía en su carrera. Ujú. Después lo hicimos con Guarnizo, que también es un excelente diseñador colombiano, y trabajamos también con el éxito en otra colección. Y también fue un éxito rotundo. Esas experiencias con estos personajes que tienden a ser de mucho rigor, que cuidan mucho sus procesos, que cuidan mucho su marca personal,
¿Qué les exigió a ustedes, a Cerámicas El Dorado? ¿Qué tuvieron que hacer para acomodarse a ellos o ellos se acomodaron a ustedes? Cuéntenos. A ver, las dos personas les gusta la artesanía Ujú. y son muy sensibles al arte. Entonces, ellos primero conocieron el sitio de producción, se enamoraron de la manera como nosotros elaboramos el producto y ellos se adaptaron a las condiciones que nosotros tenemos. Ok, 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 ok. Y, a ver, hablemos, por ejemplo, de hoy en día, ¿cuál es el comercio? ¿Dónde venden más ustedes? Si al visitante que llega ahí, a su taller, a su tienda, si esas son las grandes ventas, o hay unos grandes clientes institucionales, afuera venden, fuera del país venden. ¿Cómo está distribuida esa torta de las ventas de Cerámicas del Dorado? A ver, en este momento el Carmen se ha vuelto muy turístico, Ujú. o sea, va muchísima gente. Y también le vendemos a otros puntos de venta, artesanías de Colombia. Y la mayoría de la gente nos ve por las redes, entonces ya la gente no tiene que desplazarse, sino que nos hacen los pedidos y nosotros los enviamos. Ok, ok. ¿Fuera del país venden también? Fuera del país tengo una hermana que vive en Orlando, entonces ella tiene algunos clientes y también les lleva. Perfecto. Hablemos, Gladys, de ese sello de origen. ¿Qué es un sello de origen? ¿Quién lo otorga? ¿Quiénes lo tienen en el Carmen de Viboral? Bueno, la denominación de origen, ¿qué significa? Que un producto es hecho en una área determinada geográfica, en este caso el Carmen de Viboral, y que es hecho a mano y con las materias primas de la región, en este caso el cuarzo, el barro y el feldespato. Ujú. Y tiene que tener unas características que sean, o sea, que el producto sea un producto que esté bueno para sacar al mercado, que sea de buena calidad. Después de ser hecho a mano, pero que tenga buena calidad. Hay cerámicas, Gladys, muy reconocidas en el mundo. Están las cerámicas de la isla de Sicilia, están las cerámicas de Palermo, está la cerámica portuguesa, los azulejos. ¿Cuál es como el gran encanto? ¿Cuáles son las características de la cerámica del Carmen de Viboral? Bueno, yo pienso que lo que nosotros la Sí. característica es que todo hasta este momento todavía es hecho a mano. Ujú. A ver, hacemos el artículo a mano, lo pulimos a mano, lo pintamos a mano, lo esmaltamos a mano, todo es a mano. Entonces se ve el trabajo de las personas en cada objeto y el amor que le colocamos, eso hace que ese objeto sea único. ¿Cuántos en ese proceso tú me estás hablando, nos estás describiendo así en grosso modo, un proceso que tiene muchos pasos? ¿Cuáles son los pasos más sensibles? Cuando falla algo en ese paso X, todo va al traste. ¿Qué es lo que tú más cuidas en ese proceso? A ver, hay dos procesos. El primer proceso es cuando se hacen al torno, por ejemplo, los platos. Y el segundo proceso es cuando se hacen otros artículos, por ejemplo, los pocillos, vaciados en moldes de yeso. Ujú. Entonces, en el primer proceso es, por ejemplo, cuando están manipulando el barro, que de pronto se dañe el plato. Entonces ahí, pero afortunadamente, si el plato se dañó, se recicla la pasta y vuelve, se muele. Ese barro se Ese puede, barro se puede claro. volver a moler. Y en el caso del colado, también, si se daña, se puede volver. Pero lo que es difícil es cuando el producto ya tiene la primera quema. Si en la primera quema, que es la quema de bizcocho, se tuerce el producto, entonces ya hay que desecharlo. Porque un producto, ¿para qué lo vamos a pintar si está malo? Claro, claro. Entonces, la quema de bizcocho es definitiva. Si el producto sale bueno en bizcocho, bueno, entonces sigamos el proceso, pintemos, esmaltemos y volvamos a quemar. Gladys, cuando algo no sale como tú lo esperabas, cuando se atraviesa algún obstáculo, ¿tú cómo haces para salir adelante? A ver, eh, en las quemas de esmalte es difícil. ¿Por qué? Porque en este momento ya estamos quemando con hornos de gas, a gas. Entonces usted mete la mercancía al horno, usted va a destapar el horno y usted no sabe qué va a salir, porque uno no puede controlar. O sea, usted lleva la temperatura que es, todo como es correcto. Cuando lo abre, es una sorpresa. Hay cositas que le caen del horno, hay otras que también se pueden torcer. Entonces usted entra a una clasificación del producto, lo que salió bueno, malo y lo que tiene que desecharse. Entonces lo que salió bueno lo pasamos al almacén y lo que salió regular
lo vendemos en un punto de venta de segundas. ¿Es muy grande el porcentaje de desecho o no en este tipo de procesos? A veces sí, entonces por eso es difícil. Y a veces cuando a uno le encargan, por ejemplo, una vajilla marcada, es tan de malas uno que se le dañó la marcada. Pero bueno, ese es el reto, de que uno hacer las cosas y hacerlas lo mejor que se pueda. Si se dañó, pues se repite. Buena parte del encanto de estas vajillas, de estas piezas decorativas, son los diseños, lo que ustedes llaman la pinta. Hay pintas que son únicas de Cerámicas El Rodeo, que son El dorado. que Cerámicas el Dorado, que son como su gran distintivo. Claro que sí. Hay diseños, por ejemplo, con el que empezó mi papá. Yo no sé, aquí está en el logotipo, si se alcanza a ver, que son unas florecitas azules. Sí, ¿Sí? ajá. Entonces, ese es de mi papá y siempre lo tenemos, se llama azul tradicional. ¿Y eso lo respetan los otros Claro, artesanos? eso lo tenemos en registros de autor. Ok. Entonces, todos respetamos. Yo respeto los de los demás, igual ellos conmigo. Porque entonces, qué gracia sería llegar al Carmen y ver en todas partes lo mismo. Claro que sí. No, hay que tener identidad. Entonces, todos tenemos diseños diferentes y el que compra, bueno, el que más le guste. ¿Hay una especie de capacitación? ¿Son hombres y mujeres los que hacen las pintas o solo son En mujeres? este momento, la mayoría son mujeres. Son mujeres. ¿Cómo las capacitan? ¿Dónde van por ellas? O sea, ¿cómo las enganchan? ¿Quiénes en el Carmen de Viboral se dedican a esto? A ver, por ejemplo, en el caso de nosotros, a ver, tuvimos unas pintoras desde que yo estaba pues pequeñita y ellas les enseñaron a sus hijos y las hijas a las otras hijas. En este momento estamos trabajando con una tercera generación de ellas porque aprendieron de sus familiares. Ujú. Y hay otras señoras que se jubilaron con nosotras que en este momento están dictando clases de pintura. Por ahí la vio usted incluso en un plato pintada. Ah, sí. ¿Usted misma se pintó o la No, pintaron? no. Cuando mi papá ya estaba, pues estaba muy enfermo, Ujú. dijo que le gustaría ver la historia del Carmen, de la cerámica del Carmen, plasmada en un mural. Ujú. Y un amigo de él le pintó todos los rostros a mano alzada de los pioneros de la loza. Qué bien. Bueno, y me incluyó a Oscar, mi hermano, a mi mamá, a mi papá, bueno, y el mío también está ahí. Venga, a propósito de ese mural, hay algo muy especial y creo también que es uno de como de los grandes distintivos de Cerámicas El Dorado y es que abrieron su taller para que la gente conozca el proceso, participe en el proceso, todo esto que hoy en día se llama como turismo de inmersión o turismo experiencial, cuando uno va y uno mismo puede pintar, puede hacer el torno. Cuéntenos sobre esa experiencia que es tan bonita. Y Bueno, ese mural hace parte de ese recorrido. sí, porque lo primero que encuentra usted es el mural con el registro histórico. La mayoría de los que están ahí, pues ya no nos acompañan. Ya. Bueno, entonces, en honor a mi papá, dijimos nosotros podemos hacer un recorrido turístico donde se hace la demostración de la elaboración de la cerámica desde el inicio, desde la extracción del barro hasta el producto final que encontramos en el almacén. Entonces, pero la idea la desarrollamos y dijimos, bueno, hay que hacer una cosa muy llamativa, que la gente joven que no conoció la época anterior de la cerámica, los procesos antiguos, la conozcan. Por ejemplo, hicimos algo muy especial, que fue la rueda Pelton, Sí. que se mueve con energía hidráulica. Eso yo creo que ninguno de los jóvenes lo conoce y eso es espectacular. También tenemos los molinos californianos, que son como unos pisones que trituran el cuarzo y el feldespato, que luego lo mezclamos con el barro para formar la pasta en base a una fórmula. Tanto esa rueda Pelton como esos molinos son los originales que trabajaba su papá. No, nos hicimos una réplica, Ok. porque los originales, pues con el tiempo Se se desgastaron, acabaron, claro, se claro. acabaron, Sí. sí. Bueno, entonces tenemos como principal la rueda Pelton, que me parece espectacular. Los molinos californianos, divinos. También tenemos ya en el área del torno, tenemos los operarios, que yo no les digo operarios, sino que ellos han trabajado con nosotros casi toda la vida, son parte de la familia. Sí. Entonces, ellos son los que hacen la demostración de cómo se hace un plato al torno y el turista o cualquier persona
tiene la oportunidad de hacer su plato al torno. Es decir, Gladys, estos alfareros que los han acompañado pueden tener más de 40 años al lado de ustedes. No me digas Fácilmente. cuántos años tengo, pues yo, más o menos. Sí, toda la vida, toda la vida. Toda la vida. Toda la vida, sí. ¿Y son, en buena parte son familia o son No, amigos, ellos no son vecinos? familia, Ajá, pero nos ha tocado vernos crecer ya, y qué bien. envejecer. A partir de esa experiencia, de esa decisión mejor, de esa estrategia también, de abrir ese proceso para que la gente la conozca, para que haga parte de él, para que tenga la experiencia de pintar, ¿qué ha cambiado para ustedes? ¿Eso qué les ha traído de bueno o no sé si de malo? No, No me bueno, imagino. entonces les explico. Es interactivo, ¿sí? Pueden hacer platos al torno o pueden hacer figuras vaciadas en moldes de yeso. Pero lo que más impacta es cuando llegamos al área de la pintura, que la niña, que es nuestra pintora, les hace una inducción de cómo se pinta. Cada uno de ustedes puede pintar una pieza. Ajá. Nosotros la esmaltamos y la entregamos terminada, porcelanizada. Eso es un atractivo espectacular. Total. También tenemos los hornos antiguos, o sea, los que le tocó a mi papá, que son los hornos a base de carbón de piedra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allá? Un recorrido donde está la parte antigua y llegamos hasta los procesos actuales. Los procesos actuales, lo diferente que es el tipo de hornos, que ya no estamos utilizando la rueda Pelton ni los polinos californianos, sino que utilizamos la energía. Pero le mostramos a las personas que están allá cómo fue el procedimiento antes para llegar al de ahora, Eso, que no es tan diferente tampoco. eso te debe llenar de una satisfacción inmensa a ti y a los otros familiares de la empresa. ¿Tu Claro. papá qué diría de esta experiencia? No, pues si mi papá, supongamos que está en el cielo, allá está feliz. ¿Él se soñaba algo así o no? Él se soñaba con colocar una empresa muy grande en La Chapa. ¿La chapa qué En La es? Chapa es una vereda del Carmen, compró una fábrica antigua Ajá. y siempre la estuvo. Como que dejando que no se cayera, que le colocaba una guadua, unas tejas. Sí, hasta el tiempo que se murió todavía estuvo esa fábrica ahí. Hay una gran transformación del Carmen de Viboral, Gladys, ¿cierto? Hoy en día es muy Claro distinto que el sí, pueblo. pero te voy a hacer una anotación antes. En mi casa, uno de mis hermanos, que es de los hombres, el mayor, Pedro Antonio, él fue al que le surgió la idea de hacer el recorrido turístico, junto con mi hermana Fanny y en este momento con mi sobrino Juan Pablo, que ya sería la tercera generación, y así nos queda la satisfacción de que la tradición no va a morir, de que la tradición se va a conservar. Una forma de perpetuar, de cuidar esa tradición es que la declaren patrimonio inmaterial de Colombia. ¿En qué va ese proceso? Bueno, la denominación de origen ya la Sí, tenemos. ya la tienen. Ya la tenemos. Y ya habían dicho pues que teníamos lo del patrimonio cultural. No, pues todavía no. Van en camino. Vamos en camino, estamos ¿Qué trabajando. hace falta? ¿Qué hace falta? Realmente no te sabría decir con certeza. Porque eso es, hacemos reuniones, van los del ministerio. Ellos como que tienen que tener la seguridad de que todo el que trabaja la cerámica esté haciendo todo el proceso. Entonces ellos están fijándose empresa por empresa a ver cuáles son los que realmente y qué es lo que realmente van a colocar como patrimonio. Tú misma nos decías que hubo una gran crisis, ahí buena parte de las empresas se fueron, tuvieron que cerrar, bajaron el aviso. Luego, hoy en día hay, digamos, como un renacimiento, hay un interés otra vez remozado por el Carmen de Viboral, pero están unidos, hay una asociación, se colaboran entre sí, hay mucha competencia. ¿Cómo es esto? A ver, entonces, en el Carmen sí, en este momento somos 5 empresas grandecitas. Los otros son pequeños, niñas que saben pintar o que les gusta modelar. Bueno, hay un renacimiento de jóvenes que les gusta el arte. Para nosotros eso es bueno, porque es una nueva generación que se está Pero es posicionando en que el mercado. más que bueno es una necesidad, Claro, que porque ellos nos se van a enamoren reemplazar a de eso. nosotros. Exactamente, porque se necesita la continuidad. Si no hay Claro, claro. continuidad, ¿dónde va a quedar el patrimonio inmaterial? Claro que sí, porque eso es lo que tenemos que garantizar. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Tenemos una asociación que se llama Aprolosa. Ujú. Entonces, el objetivo que tenemos es enseñarle a la gente el arte. Por ejemplo, se hizo un curso de cerámica, perdón, de cerámica no, de pintura. Y de ahí salieron las niñas que mejor pintan para las diferentes fábricas.
Ahora el lunes, este lunes, se empezó otro curso de pintura al torno. Pintar, por ejemplo, un plato al torno. Sí. Queda espectacular y se empezó este lunes. Mientras el plato va girando, Y le da uno la se pinta. pincelada Qué con bien. sí, pero queda como una espiral. Qué bello. Entonces, ese es otro, ya es el segundo curso. Y así vamos a seguir haciendo hasta que haya personal nuevo para que trabaje con nosotros o para que tengan también sus propias empresas. Gladys Bello. Gladys es, como lo estamos viendo, una absoluta enamorada del legado de su papá, de don Pedro, y de la mamá también, que la mamá vive, doña Fabiola. Gladys, de ese legado del papá, de don Pedro, ¿qué es lo que ustedes como familia, como hijos, más cuidan? ¿Dónde se esmeran más? Pues nosotros no somos como los que queremos producir en masa, no. Nosotros queremos hacer cosas bonitas, cosas con amor, porque cuando uno empieza a producir en masa, entonces ya no. Si no saque platos, no. Hagamos los platos bien hechos, hagámoslos bonitos, bien pintados. Que usted tenga en su casa una obra de arte. Y de hecho lo es. Claro. Y los precios son unos precios normales. No hay vajillas de 300.000 pesos. O sea, No, y es que depende de la dificultad del lo que es diseño. hecho a mano, como precisamente es una obra única, no es serial, no es industrial, pues tiene por qué costar más. Y sabe que es una cosa curiosa. A ver, Que, por ejemplo, la mayoría de la gente del Carmen tiene una cita con un especialista, con un ginecólogo, algo, siempre va, detallito. ve el detallito para el médico, yo le aclaro. ¿Y dónde muy está mi bien hecho. detallito? Y bueno, y el detallito que me sale la próxima vez. Entonces la gente, así no esté comprando una vajilla, está comprando algo representativo. Gladys, Y cuando viajan al exterior, todo el mundo es matado claro, llevando algo por también. supuesto, es uno de los grandes souvenirs que uno puede llevar al Sí, exterior. exacto. Es una pieza del Carmen de Viboral. Sí, claro que sí. Gladys, ha sido un placer tenerla aquí en Clase Empresarial. Gracias por ingeniárselas como familia, como microempresa familiar, pues para darle empleo a los vecinos, para mantener, para fomentar la herencia cultural de la cerámica del Carmen de Viboral. Esto no solo ha sido una apuesta familiar. Esto, lo que ustedes hacen y lo que las otras empresas hacen, es una apuesta por el futuro, por la economía, por la transformación del Carmen de Viboral y sobre todo por mantener una bellísima tradición que lleva más de 180 y pico de años. Pues, ¿qué te parece que, por ejemplo, ahora cuando abrimos el recorrido turístico, pues la gente va y se divierte tanto que dicen, vamos a volver y queremos aprender realmente a pintar? Yo creo que Entonces, se divierten tanto como yo me he divertido en esta entrevista de Clase Empresarial. Cuídate mucho, ha sido con un mucho placer. gusto. Entonces están cordialmente invitados para que nos visiten. Yo no sé si será posible decir el número Claro para que sí, para que el nos número. hagan reservas. Sería 321-561-6318. Ahí tienen, 321. Encantadísima de recibirlos. 321-561-6318, Gladys Bello, la encargada del comercio y de los diseños también allí en su empresa, en su microempresa familiar Cerámicas El Dorado. Gracias por acompañarnos. Dentro de 8 días, otro nuevo capítulo, otra nueva clase empresarial, otra voz también aquí invitada a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. A ti. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.